Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la radiología digital, pero que tiene bastante importancia en la tomografía computarizada porque es un sistema de imagen muy avanzado y estos conceptos pues tienen mucho que ver con el producto que obtenemos, ¿verdad? Miren, esto es un ejemplo de imagen, ¿verdad? Obviamente, las imágenes médicas no son cuadraditos como esto, ¿verdad? Pero este cuadradito puede significar muchas cosas. Por ejemplo, puede significar donde empieza, donde es y donde termina un hueso, por ejemplo. O cualquier tipo de tejido, hasta un brazo, un tórax, pónganle ustedes, piensen en cualquier objeto médico, anatómico, ¿verdad? Y básicamente puede ser esto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros así en el mundo físico natural pensamos que los objetos tienen un límite, es decir, hay un punto en el cual el objeto empieza y hay un punto en el cual el objeto termina, ¿verdad? Y nosotros lo podemos ver y es algo con una precisión milimétrica o submilimétrica, que podemos decir, aquí no hay pizarra y aquí hay pizarra, ¿verdad? Sin embargo, la imagen médica a veces no es tan claro, porque va generando como que ciertos bordes, es decir, donde empieza el objeto, antes de que empiece ya hay como una sombra del objeto que va a empezar, y antes de que termine ya hay una sombra de que va a terminar, ¿verdad? Entonces, eso es porque sucede que hay dispersión, ¿verdad? Ustedes saben de la dispersión Compton, que la dispersión Compton, si aquí está el objeto, ¿verdad? No solamente va a haber radiación o se va a frenar la radiación donde está el objeto, sino que también se va a empezar a frenar la radiación en los alrededores y se van a generar fotones dispersos y esos fotones dispersos van a generar una sombra. Entonces al final no es tan perfecta la imagen, va a tener su borde. Pero también tiene que ver con el sistema electrónico, porque, bueno, digamos los píxeles en radiología digital, hay píxeles que tienen un tamaño finito, ¿verdad? Puede ser de 0.3 milímetros, 0.5 milímetros, y entonces en el borde, es como cuando ustedes generan en Paint, ¿verdad? Si tienen una imagen en 128 por 128, luego le hacen el zoom y van a ver los cuadrotes, ¿verdad? Lo van a ver pixeleado. Algo así es también en la radiología digital, porque los píxeles tienen un tamaño finito. Entonces ese tamaño finito hace que los bordes no se puedan describir también. Puede ser que este borde esté en medio de un píxel. Entonces el píxel va a estar desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Por ejemplo, entonces es como que no va a tener un color negro negro o blanco blanco, sino que va a tener un color gris, porque eso se llama efecto del volumen parcial, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí voy a hacer otro dibujito. Por ejemplo, aquí está el objeto, ¿verdad? Pero el píxel digamos que cubre desde acá hasta acá. Entonces el píxel no va a tener un valor del objeto, ni tampoco va a tener un valor del aire que digamos que está acá, sino que va a tener un valor intermedio. Si el aire tiene un valor 0 y el objeto tiene un valor, vaya, 10, ¿cuánto va a tener el píxel que está en medio del aire y el objeto? Y que tiene mitad de aire y mitad de objeto. Pues va a tener un valor intermedio, digamos que 5, ¿verdad? Entonces este 5 es como un gris. El negro, por ejemplo, digamos que es un blanco. Y el 0, digamos que es un negro. Entonces al final sería negro, gris y blanco. Pero en realidad nosotros no tenemos tres objetos ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos solamente dos objetos, entre comillas. El objeto aire y el objeto tejido, ¿verdad? Entonces ven ustedes que simplemente por el hecho de que el píxel tiene un tamaño finito, por ese simple hecho ya se pierde resolución espacial, porque lo que en el mundo físico real yo digo que de aquí a aquí hay un objeto llamado aire y que de aquí a aquí hay otro objeto llamado
hueso o tejido, por ejemplo, ya en el mundo de la imagen es distinto. En el mundo de la imagen, por ejemplo, aquí, esto sería un objeto, esto sería el otro objeto, y aquí tendríamos un tercer objeto, ¿verdad? Entonces, en la imagen, en este universo de la imagen, hay tres objetos, mientras que en el mundo físico hay dos, ¿verdad? Entonces, hay que considerar eso, que la imagen es solamente una representación del objeto, no es el objeto en sí, y no puede ser igual a él. Y las diferencias entre la representación y la realidad, eso es lo que vamos a analizar hoy, las diferencias entre la imagen y el objeto. Entonces, en este caso, veamos esto. Esta otra imagen es algo muy parecido a este ejemplo que les acabo de hacer, pero ya nos describe el valor de píxel, digamos, según una coordenada X, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos el objeto real va a tener una longitud, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que unos 10 centímetros, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo. Y digamos que en nuestra imagen el objeto, pues no se sabe de dónde empieza y dónde termina, porque podríamos decir que empieza cuando el valor deja de ser cero. Entonces, si fuera así, entonces el objeto empezaría aquí y terminaría aquí, digamos. Entonces, por ejemplo, el objeto en este caso tendría una longitud de, ¿qué? 14 centímetros. Si medimos solamente desde el punto en el cual el valor de píxel deja de ser cero, digamos aquí empieza, miren, y aquí termina, digamos que 14 centímetros. Entonces sería un objeto más grande, la imagen sería más grande que el objeto físico. Sin embargo, si nosotros consideramos que el objeto es solamente desde el punto en el cual llega al máximo, o sea, estos puntos, entonces diríamos que el objeto se mediría solamente esto. Entonces digamos que sean, ¿cuánto? 5, por ejemplo, 5 centímetros. Entonces lo que sucede es que tenemos que ponernos de acuerdo dónde es que comienza y dónde es que termina el objeto, ¿verdad? Porque sabemos que la imagen es una representación, y al saber que la imagen es una representación tenemos que hacer consideraciones respecto a eso. Entonces hay una cantidad, ¿verdad?, que se usa para definir los límites de un objeto en una imagen, y esa cantidad se le llama el fine width of half maximum. No sé si la pronunciación está bien. Es como, sería como el valor, es como tenemos el máximo y buscamos la mitad, digamos. Entonces el máximo está como por aquí, la mitad de ese máximo estaría como por acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa mitad, y cuando el valor de píxel llega a esa mitad, vamos a definir como que ese es el límite, el borde del objeto. Entonces digamos que en este caso más o menos coincidiría con los 10 centímetros. Y por eso decimos nosotros, entonces esa es una buena medida de dónde empieza el objeto y dónde termina, ¿verdad? Entonces, esa es una medida, ¿verdad?, que nosotros usamos, y la voy a poner aquí. Entonces, ¿verdad? Ahora, sucede de que para representar la imagen, para representar el objeto, perdón, hay distintos sistemas. Nosotros podemos usar un montón de sistemas para representar el mismo objeto. Y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, el sistema de película-pantalla, cuando usamos una película radiográfica, ¿verdad? O un sistema de
tomografía computarizada, un sistema de resonancia magnética, todos son distintos, entonces todos van a tener una representación distinta. Digamos que esto es de radiología digital, pero si en vez de eso ustedes usan un sistema de mamografía, por ejemplo, que es más preciso, tiene mejor resolución, puede ser que ese sistema esté como más, se acerque más, digamos que se acerque más a cómo es realmente el objeto. Por ejemplo, puede ser que sea algo así, digamos, ¿verdad? La diferencia entre el objeto y su representación sea menor. O si no, puede ser que ustedes tengan un sistema súper malo, ¿verdad? De esos viejísimos, y puede ser que la representación sea realmente una cosa realmente muy mala, ¿verdad? Y entonces no se distingan los límites entre lo que es el objeto y digamos que los objetos circundantes. Entonces para eso se define la MTF. La MTF es una función que nos habla de cuán bueno es un sistema de adquisición de imágenes o cuán malo es. Pausa. Bien, entonces la función de transferencia de modulación, ¿verdad? Función de transferencia de modulación. Entonces tiene que ver con cómo se transfiere la señal, ¿verdad? Desde el objeto a la representación o la imagen. Y habla mucho de las frecuencias, las frecuencias que se transmiten. Entonces, miren, aquí esto significa bajas frecuencias y esto significa altas frecuencias. Pero ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la frecuencia con las imágenes médicas? Y hasta ahora yo lo que he escuchado que las frecuencias tienen que ver con la radio y la televisión, pero las frecuencias también tienen que ver con las imágenes médicas y con las imágenes en general. Porque aquí estamos hablando de frecuencia espacial. Entonces, la frecuencia espacial tiene que ver, por ejemplo, con esta cantidad que se llama pares de línea por centímetro. Entonces, si ustedes dibujan un centímetro, y digamos que esto es un centímetro, pero haciéndole zoom, ¿verdad? Entonces, aquí serían 0.5, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Aquí sería un cuarto, que sería 0.25, y así podríamos seguir haciéndolo más pequeño, ¿verdad? Aquí 0.125, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un objeto que mida 1 centímetro, pues no podemos nosotros distinguir dónde empieza y dónde termina el objeto, ¿verdad? Si nuestra imagen es de 1 centímetro. Necesitamos que el objeto sea más pequeño. Entonces, si el objeto es, digamos, 0.5 centímetros, ahí sí, porque si el objeto es así, digamos que va desde aquí hasta 0.5, nosotros podemos distinguir lo que es objeto y lo que no es objeto, ¿verdad? Esto de aquí sería objeto, y de aquí para allá sería, ¿qué cosa? Sería el no objeto, ¿verdad? El objeto y el no objeto. Entonces, a esto, cuando hay objeto y no objeto, se le llama par de líneas. Entonces, esto sería como un oscuro, es un claro, es un par de líneas. ¿Por qué? Porque tienen un borde, ¿verdad? Entonces, este tipo de objeto sería un objeto que tendría un par de líneas por centímetro. Sería un objeto con esa frecuencia, es decir, para representar bien este objeto bastaría con un sistema de imagen que pueda representar un par de líneas por centímetro, ¿verdad? Mientras que si tuviéramos objetos más pequeños, por ejemplo, un objeto que sea desde acá hasta acá, digamos, entonces necesitaríamos
Parece que aquí me salió más grande. A ver, así mejor. Entonces también necesitaríamos distinguir entre el objeto y el no objeto, ¿verdad? El objeto sería esto, el no objeto sería esto. Y pudiéramos tener muchos de estos, ¿verdad? De tal manera de que llenáramos nuestra imagen, ¿verdad? Digamos, así. Entonces, si ustedes ven aquí, para llenar nuestra imagen, aquí tendríamos dos objetos y dos no objetos, ¿verdad? O dos espacios en blanco, o vacíos. Me gusta decirle el no objeto para que ustedes tengan más claridad conceptual de lo que significa esto. Entonces, aquí tendríamos dos pares de líneas por centímetro. Y así podríamos seguir a 3 pares de líneas por centímetro, 4 pares de líneas por centímetro, 5 pares de líneas. Entonces miren, lo que voy a hacer yo es que voy a hacer el último ejemplo, voy a hacer el de 4 pares de líneas por centímetro. También podría haber hecho el de 3, pero en este caso voy a hacer el de 4 porque se me hace un poquito más fácil. Entonces, a ver. Entonces, igual tendríamos aquí. Y vemos que en realidad existiría una relación entre esto que hemos llamado pares de línea por centímetro, que su nombre es frecuencia. Cuando estamos describiendo los pares de líneas por centímetro, estamos hablando de frecuencia. Frecuencia espacial, porque es cantidad de cosas por centímetro, eso es frecuencia. Mientras que la frecuencia temporal, que es de la que más se habla, es la más común, es cantidad de cosas por segundo, ¿verdad? O ciclos, cantidad de ciclos por segundo. En este caso, digamos que se podría hablar de cantidad de ciclos también, pero por espacio, ¿verdad? Por centímetro o por milímetro o por micrómetro, como usted quiera. En este caso, miren, un ciclo sería un par de líneas. Por eso es que se habla de par de líneas, porque el par de líneas representa un ciclo. Representa un ciclo espacial, un ciclo de existencia y no existencia, ¿verdad? De un objeto. Entonces, en este caso, esto nosotros lo pudiéramos representar algo así como esto de acá, miren. Como el ser y el no ser, ¿me entienden? El objeto y el no objeto. Aquí el 0 sería el no objeto. Y aquí este valor que tendría un valor de píxel dado, por ejemplo 100. Voy a poner un valor de píxel dado 100, por ejemplo. Entonces diríamos, bueno, cuando está el objeto tendríamos un valor de píxel 100 y cuando el objeto no está tendríamos un valor de píxel 0, digamos. Pero, obvio, como es un sistema de imagen imperfecto, vemos que el valor de píxel va a ir subiendo desde 0, poco a poco, hasta que llegue a 50, puede ser que llegue a 100 y hasta un poquito más, ¿verdad? Y luego baja. Entonces, en este caso, digamos, si el objeto midiera 0.5 centímetros, de aquí a aquí 0.5 centímetros, entonces estaríamos hablando de que este objeto se puede representar con esta frecuencia espacial, una frecuencia espacial de un par de líneas por centímetro, ¿verdad? Ahora, si este objeto midiera, miren ustedes, 0.25 centímetros, entonces pudiéramos decir que este objeto se puede representar fácilmente con una frecuencia espacial de 2 pares de líneas por centímetro, ¿verdad? Ahora, si este objeto fuera más pequeño, entonces necesitaría una frecuencia espacial mayor. Por ejemplo, aquí necesitaría una frecuencia espacial, como habíamos dicho, de 4 pares de líneas por centímetro.
Entonces, entre más pequeño sea este objeto, va a necesitar una frecuencia espacial mayor para que lo describa, ¿verdad? Entonces, hay una relación, entonces, entre el tamaño del objeto y la frecuencia espacial. Entonces, aquí le ponemos FE, frecuencia espacial, y aquí le voy a poner TP, tamaño de píxel. Vale. TP, tamaño de píxel o de píxel. Entonces, en este caso, la frecuencia espacial, un par de líneas por centímetro, y aquí el tamaño de píxel sería entonces, como habíamos dicho, 0.5 centímetros, y en este caso sería 0.25 centímetros, y en este caso 0.125 centímetros, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Vamos viendo de que a mayor frecuencia espacial de nuestro sistema de imagen se puede describir con buena resolución, se puede describir bien un objeto cada vez más pequeño. Bien, a mayor frecuencia espacial se puede describir cada vez mejor los objetos pequeños, mientras que con frecuencias espaciales bajas solamente podemos describir objetos grandes. Entonces vemos que es más fácil describir objetos grandes que objetos pequeños. Los objetos pequeños requieren un sistema de imagen, con una mejor frecuencia espacial, ¿verdad? Y esto es más difícil de conseguir. Entre mayor es la frecuencia espacial, el sistema de imagen es más robusto, es más difícil de conseguir. Y el sistema de imagen tiene que ver más con la realidad, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la MTF, ¿verdad? Entonces, vaya, esto que hemos dibujado aquí son dos sistemas de imagen. El azul, es más o menos como son todos los sistemas de imagen. Vaya, este es el sistema 1. Casi todos los sistemas de imágenes son así. Es decir, a las bajas frecuencias tienen una fidelidad muy alta. Y entre más va aumentando la frecuencia, la fidelidad es menor. ¿Qué significa fidelidad? Es como fidelidad con la cual se representa el objeto, ¿verdad? Entonces, digamos que el objeto, si tiene muchas frecuencias espaciales altas, va a tener poca fidelidad, o sea, la imagen va a tener poca fidelidad, ¿verdad? Mientras que a frecuencias espaciales bajas va a tener mucha fidelidad. O sea, si la imagen es así y solamente tengo un objeto que tiene la mitad del cuadro de imagen en el centro, va a ser bien fácil de representar. Con una matriz de 5 por 5 píxeles ya la representé la imagen, ¿verdad? Es fácil. Solamente para una matriz de 5 por 5 píxeles solamente necesito esos 25 detectores y un sistema electrónico bien fácil que hasta un estudiante de secundaria de un instituto técnico podría diseñar un sistema de imagen así, digamos. Pero si estamos hablando de frecuencias espaciales altas, necesito una matriz de píxeles de 250 por 250, que ya esas ya no las puede construir cualquiera. Ya esas son tecnología de hace 20 años, digamos, de Estados Unidos, que a Honduras todavía no llega, digamos. Entonces, no llega a la producción, pero sí el consumo. Entonces, sucede que los sistemas de imagen entre mejores van a poder tener una capacidad de representar mayores frecuencias. El sistema de imagen perfecto, ¿cuál sería? Vale, digamos que esta es la fidelidad, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a poner. Fidelidad. Entonces, aquí el 100%. Y aquí 50. Y aquí 25. Entonces, el sistema de imagen perfecto, entonces tendría esta función de transferencia de modulación, miren.
Esa sería la función de transferencia de modulación del sistema de imagen perfecto, ¿verdad? O sea, que independientemente de la frecuencia espacial del objeto que esté representando, la fidelidad va a ser 100%. O sea, va a representar súper bien los objetos grandes, pero también va a representar súper bien los objetos pequeños. Entonces va a representar muy bien, por ejemplo, un cráneo, pero también va a representar muy bien una célula. Y también va a representar muy bien el núcleo celular. O sea, estoy exagerando, pero eso sería un sistema de imagen perfecto, ¿verdad? Cualquier frecuencia, cualquier tamaño es representado con la misma fidelidad, ¿verdad? Mientras que el sistema de imagen real es de esta manera, como el azul, que a bajas frecuencias buena representación y a altas frecuencias mala representación. Y este sistema 2, voy a poner ese 2, ese sistema 2 es un sistema un poco atípico, porque miren, a una baja frecuencia tiene una fidelidad más o menos, pero luego a una frecuencia y media tiene una buena fidelidad, una mejor fidelidad, y después baja su fidelidad hasta que ya no representa bien los objetos. Entonces esto podría ser, por ejemplo, un sistema en el que, digamos que a bajas frecuencias quizá no lo represente tan bien porque el tamaño de píxel es muy grande, por ejemplo. Pero aquí digamos que llega al mismo tamaño de píxel del objeto, entonces ahí hay un máximo de fidelidad cuando el objeto tiene el mismo tamaño de píxel de la matriz de detectores, por ejemplo. Y después baja la fidelidad porque quizás, esto podría tener miles de explicaciones, ¿verdad? Porque quizás el ruido afecta demasiado, o el sistema está diseñado para que no reciba rayos X que estén dispersados, sino que solamente en una misma dirección central. Entonces, hay muchas variables que pueden cambiar la naturaleza de la MTF. Con que ustedes pongan una rejilla, ustedes pueden hacer algo sencillo, hacer el MTF de un sistema de rayos X con rejilla dispersora y sin rejilla dispersora, ¿verdad? De antidispersión, perdón. Entonces, ver cuál es la fidelidad de la imagen según si le ponen la rejilla antidispersora o si se la quitan, por ejemplo. O pueden ver la fidelidad de la imagen si el paciente está pegado al receptor de imagen o si el paciente está a 1 metro del receptor de imagen. ¿Cómo cambia la MTF ahí? O por ejemplo, comparar la MTF de dos sistemas diferentes, uno de mamografía y el otro. Ahora, ¿cómo medirían ustedes? Porque esto hasta ahora es algo abstracto. ¿Cómo medirían ustedes la MTF por su propia cuenta? Entonces, en este sentido, se puede simplemente evaluar objetos de prueba. Hay objetos de prueba. Entonces, por ejemplo, hay objetos como estos que tenemos acá. Si usted tiene, digamos, una lámina que tiene cuadritos de este tamaño, de 0.5 por 0.5, y que sean, por ejemplo, cosas metálicas y que a la par tenga aire, entonces usted tiene un sistema así que en teoría debería ser así de perfecto como esto, ¿verdad? Y si usted va viendo el valor de píxel para este caso, para este caso y para este caso, entonces va a poder ver la relación entre los puntos más altos de la señal para todos esos casos. Entonces les voy a hacer un ejemplo acá. Digamos, esto de acá, si yo lo representara, si yo sacara una imagen de estos objetos, digamos, así, entonces el sistema de imagen puede ser que para el primer caso lo voy a hacer con el mismo color, no, con este. Sí. Para el primer caso puede ser que el sistema de imagen me dé
¿Saben qué? Les voy a decir cómo yo lo he visto cuando he medido, ¿verdad? Y después les voy a mostrar esta imagen que tiene mucha relación. Bien, cuando yo he medido este tipo de cosas, he visto que el valor de píxel de un objeto tan grande como este va a tener algo así como esto, un comportamiento así. Digamos que aquí es el valor 0, entonces algo así. O sea, de que la caída es muy clara. Y entonces el valor aquí, por ejemplo, en este caso sea 100, ¿verdad? Valor de píxel. Vale. Valor de píxel 100, y aquí valor de píxel 0. Entonces se ve muy clara, pero hay como una etapa en la cual está cayendo el valor. No es tan grande. Sin embargo, cuando los objetos son más pequeños como este, sucede que la señal no llega, a veces no llega al 100, ¿verdad? Sino que se va, por ejemplo, a ver, llega como a un 80, digamos, o 90, digamos. Bueno. Algo así. Esto sucede. Entonces ustedes pueden ver que se ha perdido de esa fidelidad, porque se supone que el valor de píxel debería ser el mismo, porque es un objeto de la misma densidad. Digamos que sea de ¿qué? Aluminio, digamos, o algo, o hueso, vaya. Entonces debería tener la misma densidad este objeto que este, porque son del mismo material. Pero como es más pequeño, se pierde esa fidelidad. Y en este caso, también ustedes van a ver que entre más pequeño el objeto, van a ver que al final no llega ni al 80, sino que puede ser que llegue solo al 50%, o incluso he visto casos, sería bueno que esto lo vean ustedes experimentalmente con una imagen, pero puede ser como que llegue hasta el 10% o 20%, entonces sería algo así, y no llega hasta el 0 tampoco. Entonces más bien es así, no llega hasta el 0, sino que llega como, es algo así. Bueno, algo así, como este verde, no sé si se distingue bien ahí en el video, pero saben que ya me dieron la idea de que podemos hacer un experimento y les voy a mostrar cómo se ve esto en el programa, para que vean los objetos grandes, cómo se ven los objetos pequeños, y vean que la señal no llega al 0 y no llega al máximo. ¿Por qué? Porque interfieren una con otra. Porque cuando la señal, digamos, iba a llegar aquí al máximo, pues no alcanza a llegar porque después se encuentra con un vacío. ¿Me entienden? Entonces, porque ya no hay señal que la alimente, ¿verdad? Entonces iba subiendo la señal aquí, iba subiendo, pero como llegó el vacío ya dejó de crecer. Iba a llegar hasta acá, pero como llegó el vacío dejó de crecer y más bien empezó a bajar. Entonces quedó así, ¿me entienden? Mientras que acá sí alcanzó a crecer, porque iba creciendo y siguió creciendo y hasta después encontró el punto en el cual empezó a bajar. Y aquí mucho más marcado, iba creciendo, creció, logró crecer hasta el máximo y después empezó a bajar. ¿Entienden? O sea, la naturaleza de por qué interfieren una imagen con otra y por qué este vacío de señal, interfirió y no permitió que la señal alcanzara su máximo, que era el 100%, digamos, y que no alcanzara su mínimo, porque cuando iba bajando, porque se encontró un vacío, resulta que iba bajando, pero no había llegado al 0 todavía, cuando se encontró otra fuente de alimentación que empezó a hacer que subiera. Entonces no llegó al 0 que estaba por acá, ¿verdad? Y empezó a subir otra vez. Y cuando iba subiendo,
Pues resulta que después encontró un vacío y empezó a bajar, pero cuando iba bajando no pudo llegar hasta cero porque llegó a otro punto de densidad en el cual tuvo que volver a subir. Y así, de eso se trata. Entonces al final interfieren el objeto y el vacío, y al final la señal no tiene esa fidelidad. Y por eso es que al final digamos que la fidelidad para este objeto es acá muy alta, para el objeto grande. Para el objeto pequeño la fidelidad es mediana, y para el objeto muy pequeño la fidelidad puede llegar a cero o muy baja. Y eso es lo que describe la función de transferencia de modulación, ¿verdad? Y otra cosa, esta gráfica de aquí es una gráfica que no considera la MTF. En esta gráfica ustedes ven que tenemos varias senoides, y las senoides tienen la misma altura más o menos, ¿verdad? Esta verde, la verde es la que tiene la frecuencia más baja, miren, porque en el ciclo de, por ejemplo, 1 centímetro solamente tenemos un punto alto y un punto mínimo, o sea, un par de líneas, ¿verdad? Esto sería, digamos, un par de líneas por centímetro. Pero la gráfica roja, vemos que tiene dos ciclos en el centímetro. Entonces serían dos pares de líneas por centímetro. Y la línea azul, la gráfica azul, tendría 4 ciclos en el centímetro o en este intervalo. Y eso nos estaría representando 4 pares de líneas por centímetro. Entonces normalmente se representa de esta manera, como funciones senoidales. A pesar de que nuestros objetos no son senoides, ¿verdad? Pueden ser cualquier cosa. Pueden ser así como estos, bien portados como esto, un cuadradito, o objetos irregulares, pero nosotros representamos las distintas partes de la imagen por medio de las frecuencias. Incluso podemos descomponer una imagen en sus distintas frecuencias. Y por ejemplo, digamos, si nosotros tenemos una imagen de un cuadrado en el centro, es una imagen como esto, bueno, tenemos un objeto así. El objeto así es eso. Pero si nosotros vamos sacando las distintas frecuencias, entonces sucede de que la primera aproximación, solamente con las frecuencias bajas, sería algo así como... A ver, voy a hacerlo aquí. La primera aproximación sería algo así como una línea aquí, miren, en el centro. Y aquí nada, ¿verdad? Algo así sería. Pero, como estos son senoides, no son exactamente cuadrados, entonces aquí sería solo el máximo, pero aquí serían como grises, y aquí llegaría hasta cero en este punto. Entonces sería aquí cero, y aquí sería como un degradado hasta que llegara al máximo en el centro, ¿verdad? Aquí una escala de grises, y aquí volvería a ser cero. 0, 0, y aquí máximo. Eso sería para una dirección. Y para la otra dirección sería algo parecido, pero lo voy a representar en azul. Sería aquí 0, 0, y aquí máximo. Y entonces sería aquí 0, aquí un degradado, y aquí al centro el máximo. Entonces al final lo que miraríamos nosotros en esa imagen que solo tuviera baja frecuencia sería aquí en el centro. El verde va a representar como la suma de los dos. Aquí en el centro un punto muy oscuro, digamos, o muy claro según de lo que estemos tratando. Y aquí un círculo como grisáceo, y aquí un círculo, digamos que, si este es claro, entonces aquí sería un poquito menos claro, aquí oscuro, y aquí totalmente oscuro, digamos. Entonces, eso sería, digamos, una representación inicial de bajas frecuencias del objeto.
O sea, no sería perfecto el objeto, pero sería una representación. Pero cuando le vamos sumando otra frecuencia mayor, resulta que el objeto se va pareciendo más al cuadrado. Va haciéndose como algo un poco difuso, pero quizás, ¿verdad?, que se parece más. Y cuando usamos más frecuencias, se va pareciendo más y más, hasta que llegamos a una frecuencia muy alta, y entonces el objeto, la imagen se parece tanto al objeto que nosotros decimos, qué bonita imagen, ¿verdad? Qué imagen de tanta calidad. Entonces, de eso se trata. Normalmente, entre mayores frecuencias pueda representar nuestro sistema de imagen, mejor va a ser la calidad de la imagen. Y, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en el libro, la tomografía llega a tener buena calidad de imagen, pero no tanto como la mamografía. La mamografía puede llegar a tener hasta 15 pares de líneas por centímetro, mientras que la tomografía, no recuerdo ahorita, pero no sé, quizás eran como 8 o 6 por ahí, dependiendo de qué sistema estemos hablando. Y por ejemplo, la resonancia magnética tiene más baja frecuencia espacial, quizás anda como por acá más o menos. Y luego la peor de todas es la gamma cámara, ¿verdad? La gammagrafía, que puede andar con una frecuencia espacial muy baja. Sin embargo, da muy buenos resultados porque puede tener imágenes fisiológicas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que quería decirles de la frecuencia espacial y la función de transferencia de modulación. Espero que me hagan preguntas y así puedo generar otra clase a partir de las preguntas que me hagan. Comenten, por favor, y hasta la próxima.